Bien, ahora sí. Oramos, pedimos la bendición de Dios y entonces arrancamos con nuestro tema. Señor, gracias te damos a Dios porque podemos mirar, Señor, a tu palabra y mirar a la revelación y ver, Señor, tu perfección, ver también, Señor, tu justicia, tu misericordia, tu gracia, Dios, y ver que por más que el pecado entró en el mundo, que el pecado trajo muerte, trajo separación de Dios. Tú, Señor, en gracia nos buscaste y nos reconciliaste contigo mismo, Señor, por medio de Jesucristo. Pedimos que nos bendiga en esta noche, nos ayude a comprender realmente que la salvación es una obra única, exclusiva de Dios y que solamente ti, Señor, es merecedor de toda gloria por la obra de la redención. Pedimos tu bendición y nos confiamos en tus manos y lo hacemos así en nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme entonces compartir la pantalla con ustedes, ¿tá? Cualquier consulta, abran sus micrófonos y hablen, ¿tá? Bien, ya hemos visto la postura pelagiana, semipelagiana y arminiana acerca de la caída del pecado original y sus efectos. Ahora entramos en la postura reformada que tiene sus fundamentos. Uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, del siglo V, por eso es conocido, por lo tanto, como la posición agustiniana del pecado original, su consecuencia. Como decía el pastor Marcos Paulo en la clase anterior, no en todos los aspectos los reformadores estaban de acuerdo con Agustín, por ejemplo, en cuanto a la eclesiología, en cuanto a los sacramentos, en cuanto al magisterio y la autoridad de la iglesia. Los reformadores discrepaban con Agustín de Hipona, pero en cuanto a la soteriología, la doctrina de la salvación y la martirología, Agustín de Hipona era un teólogo que iba al centro de la enseñanza bíblica y ya lo verán por qué, porque la influencia del apóstol Pablo sobre su vida fue inmensa. Por lo tanto, nosotros vamos volviendo para atrás, Agustín, y volvemos a Pablo y volvemos a Dios, quien es el que inspiró a Agustín, inspiró al apóstol Pablo a escribir la doctrina de la gracia, de la cual Agustín de Hipona, por lo tanto, aprendió y escribió. Luego los reformadores, por lo tanto, fueron también bendecidos por la enseñanza de Agustín. Agustín tenía por nombre Aurelio Agustín, quedó conocido como Agustín de Hipona porque tras su conversión fue uno de los obispos de esta, esta ciudad, Hipona, que actualmente vendría a ser esta región del norte de África, vendría a ser lo que es Argelia en nuestros días. Agustín era un hombre que, hijo de una mujer cristiana, Mónica, su mamá, pero que él luchaba consigo mismo, con sus pecados, y dice la historia hasta que después de un tiempo, en medio de un momento de angustia, escucha a una niña que decía, jugando, tolelegue, tolelegue es toma y lee, y él lee el texto de Romanos 13, versículos 13 y 14, donde nos dice, andemos decentemente como de día, no en orgías, en borracheras, no en promiscuidad sexual, en lujurias, no en pleitos, envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y el Agustín fue impactado por la palabra de Dios y así el Señor lo rescata,
lo redime. Por lo tanto, se convierte con la epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Él nace el 13 de noviembre de 354, como decía, en un pueblo de una provincia romana al norte de África, llamado Tajeste, que otra vez es Argelia. Su madre se llamaba Mónica, su papá Patricio, y eran cristianos. Y Agustín tiene toda una historia, no solamente con la teología, sino también con la filosofía. Fue teólogo, filósofo, escritor, y parte de su vida era esta búsqueda por encontrar la verdad. Y por eso abrazó diferentes corrientes filosóficas, entre ellas el maniqueísmo, de que era una religión eh, gnóstica, eh, de un profeta llamado Mani, y que tenía como fundamento, base, el dualismo radical, entre el dualismo entre el bien y el mal. Bien, y eso le ayudó a Agustín a entender su pecado, a la idea de que el pecado era algo real y afectaba al hombre, pero se distorsiona con el maniqueísmo y va a seguir involucrándose con otros grupos filosóficos, como unos llamados académicos o escépticos. Todo eso pensado en grupos racionales, humanistas, donde intentaban entender el problema del hombre desde la perspectiva del hombre, y termina siendo introducido el neoplatonismo, eh, por medio de las enseñanzas de un filósofo griego llamado Plotino, y luego influido por el Ambrosio, que era arzobispo de Milán. Él es introducido en los escritos de Pablo, y, como decíamos, en capítulo 13, versículos 13 a 14, a través del texto de Romanos, Dios alcanza y convierte el corazón de Agustín a la fe cristiana. Agustín tenía una comprensión bíblica de la antropología, de la antropología y de la soteriología. Él afirmaba con las escrituras que Dios es el creador de todas las cosas, y que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. También afirmaba que Dios creó la mujer del hombre y los unió para dar, por lo tanto, esta unidad orgánica a la raza humana. Y el hombre, eh, Agustín afirmaba con las escrituras, había sido criado a la imagen y semejanza de Dios, y teniendo un alma humana, teniendo una naturaleza que estaba compuesta de una parte física y una parte no física. Por lo tanto, al tener alma, le fue concedido una mente, inteligencia, razón, y lo que hizo que el ser humano ocupara una posición elevada por sobre todas las demás criaturas, un ser único. Y el hombre fue puesto por Dios en el huerto y era receptor de una gracia de Dios, es decir, Dios le dotó con una capacidad para conocer a Dios y para disfrutar de una comunión íntima con Dios, porque su mente estaba guardada en un estado de gracia, y por lo tanto no estaba entenebrecida o mancillada por el pecado. Eh, para Agustín, también él trataba de hablar de la voluntad del hombre en su estado de santidad como una voluntad libre y buena para servir voluntariamente a Dios y agradar a Dios y hacerlo con alegría. En su libro, La ciudad de Dios, él escribe: la elección
de la voluntad, entonces es genuinamente libre, solo cuando no está subordinada a las faltas y pecados. O sea, cuando la voluntad del hombre está debajo del pecado, es esclava del pecado. La voluntad es libre solamente cuando no está subordinada al pecado. Y esto es clave para la doctrina, bien, de Agustín acerca de la libertad del hombre, que vamos a hablar más adelante, la diferencia entre libre albedrío y libre agencia. Una vez que el hombre cayó en pecado, por lo tanto, él perdió esta voluntad de elección, en el sentido de poder elegir las cosas buenas y que puedan agradarle a Dios, satisfacer a Dios y traer felicidad al hombre. Y eso solamente puede ser restaurado por aquel que tuvo el poder de dar la vida al principio. Y aquí ya está presente, por lo tanto, la idea de la regeneración. El mismo Dios que dio, que creó, es el Dios que puede recrear. También el Génesis y la regeneración. Agustín enseñaba que el hombre tenía lo que él llama, lo vamos a mostrar eso después, en su estado de, de perfección, tenía lo que él llamaba de posse pecare, o sea, aunque el hombre fue creado por Dios, él tenía la capacidad de pecar, aunque no había nada de pecado, ninguna inclinación hacia el pecado en el hombre. Y también el hombre tenía el pose no pecar, o sea, la capacidad de no pecar. Y el hombre, en su estado de perfección, tenía, por lo tanto, esta capacidad, tanto para uno para otro, pero solo tenía una inclinación hacia el bien, que era la inclinación perfecta y santa que Dios le dio al hombre al crearlo. Por eso habló de la primera gracia dada al hombre, había llamado adjutorium, que lo que capacitaba a Adán a continuar en su estado original no caído, pero no le obligaba a no pecar. O sea, lo que Dios le dio, la dotación que Dios le dio al hombre para agradarlo y hacer lo que era santo y perfecto, no significaba que eso le impedía el hombre de pecar. Por eso había una libertad natural al hombre, tanto para no pecar, pero también como para pecar. Pero otra vez, no había ninguna inclinación hacia el pecado en el hombre. Solo, por lo tanto, en el cielo, el hombre, o en estado de gloria, el hombre será no pose pecado, o sea, que en el estado de gloria no habrá posibilidad ninguna de pecar. Por eso sostenía que solamente Adán tenía la posibilidad de no pecar. Los descendientes de Adán, todos nacieron con la inclinación al pecado. ¿Está bien? Y esto no significa que Adán no podía pecar fácilmente, o sea, no podía pecar de ninguna manera. Esta es la idea de que él tenía esa capacidad de no pecar. ¿Está bien? Como también tenía la capacidad de pecar. Las dos cosas estaban presentes. El hombre tenía una inclinación dominante que era hacia el bien y tenía una tendencia positiva a obedecer a Dios y hacer lo que era correcto, santo y agradable a los ojos de Dios, pero otra vez, al mismo tiempo, poseía la posibilidad de pecar. Y lo que nos llama la atención es que para que Adán pecara, cayera en transgresión, él tuvo que superar la tendencia o la inclinación en hacer el bien. Lo que nos muestra
tamaña la rebelión de Adán en contra de su creador. Los efectos de la caída. Entonces Dios creó el hombre para que fuera obediente y le fuera leal. Y si el hombre guardara su estado de perfección, por lo tanto sería confirmado en la inmortalidad, o sea, no una inmortalidad inherente, sino una inmortalidad concedida en la creación, pero que podía caer en muerte. Pero si no hubiera pecado, se confirmaría, por lo tanto, la inmortalidad y el hombre sería bendecido, bien, sin esta posibilidad de muerte. Pero con la desobediencia, la justa paga, la justa condena de Dios para la desobediencia sería, por lo tanto, el castigo de muerte. Lo que pasa. Por lo tanto, el pecado entra en el mundo por un hombre, con el pecado la muerte pasa a todos los hombres, la paga del pecado es muerte. Y Agustín hace una distinción aquí entre la muerte del alma con la muerte física del cuerpo. La muerte del cuerpo ocurre cuando el alma se va. Entonces, cuando el ser humano muere, el cuerpo vuelve al polvo y el alma va para Dios. Pero la muerte del alma, enseñaba Agustín, es cuando el hombre es destituido, cuando el hombre es separado de Dios, o como les dice acá, cuando Dios le abandona, cuando Dios lo deja. El cuerpo es mortal y no vivirá para siempre. Por lo tanto, ese cuerpo caído, ese cuerpo que ha sido afectado por el pecado, no vivirá por siempre. Él morirá. Del polvo venimos, al polvo volveremos. La sentencia dada por Dios en la caída. Pero el alma es inmortal porque nunca deja de vivir y sentir. Por eso, la condenación del hombre ya, el impío ya padece en el infierno, aun cuando no pasó por la resurrección del cuerpo. Lo sufrirá más aún después de la resurrección del cuerpo, cuando será echado por siempre en el lago de fuego, donde es la segunda muerte. Así el hombre que había sido creado recto por Dios es el responsable por su pecado. Dios no es el responsable por el pecado del hombre. El hombre es responsable por su pecado. El hombre escogió deliberadamente pecar contra Dios, aún teniendo la advertencia de Dios. Por eso Agustín sostenía la opinión de que toda la raza humana estaba involucrada en el pecado original. Es decir, cuando Adán cayó, cayeron con ellos todos los hombres. Y él escribe en sus confesiones que el hombre fue golpeado por una enfermedad que casi lo llevó al infierno, cargado con todo el mal que Adán cometió contra Dios, contra sí mismo y contra lo demás. Noten acá que eh, Agustín llama de enfermedad, eh, usando esta terminología, lo que Lutero va a usar la corrupción, y por lo tanto va a ser más incisivo en usar una terminología más precisa o mucho más profunda eh, que la usada por Agustín. Agustín dijo, por el cual todos hemos muerto con Adán. Por lo tanto, hablando del efecto de pecado legal, o sea, fue imputado el pecado de Adán a todos sus descendientes. Entonces Agustín escribió la humanidad como una masa de perdición. O sea, todos cayeron. No hay quien peque, ni siquiera uno. Todos cayeron, todos se desviaron y aún se hicieron
inútil. Y después la caída, el hombre, por lo tanto, había perdido la capacidad de no pecar. Por eso Agustín va a decir que tras la caída, el hombre es no pose non pecado, o sea, que el hombre no es capaz de no pecar. El hombre en su estado de caída, sin Dios, él no es capaz de no pecar. El pecado es algo común, corriente en la vida de aquellos que no tienen Dios. Y él sigue diciendo que la caída afectó a todos sus descendientes, hablando aquí de el pecado heredado o la corrupción transmitida. Por lo tanto, vio ese vínculo entre el pecado y la muerte. Todos los descendientes de Adán nacían y morían. Por lo tanto, este vínculo estaba clarísimo. No fue solamente Adán que murió. Adán vivió 930 años y murió. Pero ¿qué le pasó con sus descendientes? Murieron todos. Por lo tanto, cuando el hombre fue creado, él tenía la habilidad de no morir y también la habilidad de morir. Y esto estaba condicionado ¿a qué? A la obediencia a Dios, a la sumisión a Dios. La vida o la muerte fue la consecuencia de la respuesta de Adán a los mandatos de Dios con respecto a no comer del fruto del árbol de conocimiento de bien y mal. Después que Eva comió, Dios su marido, él comió la muerte, entonces pasó a todos los hombres, siendo parte de la consecuencia del pecado original. Por lo tanto, el hombre caído no es capaz de no morir. Acá en el Uruguay estamos con una recién ley aprobada para la eutanasia. Es como que si la muerte fuera algo del dominio del hombre. El hombre no tiene la capacidad de no morir y el hombre tampoco tiene esta posibilidad de poner fin a su vida. Por lo tanto, se trata de un suicidio asistido, respaldado por la ley, porque el hombre caído va a morir como consecuencia de la caída, solo una cuestión de tiempo, y esto tiene que ver con el gobierno soberano de Dios. Dios da vida y Dios quita la vida. Agustín tenía muy claro, y toda su enseñanza viene, por lo tanto, de Romanos, también la influencia de Pablo, que el pecado entró en el mundo por un hombre, con el pecado la muerte pasó a todos los hombres, cuando todos pecaron. O sea, mostrando la unidad orgánica de toda la raza humana y la solidaridad corporativa con Adán. O sea, Adán como siendo el representante de toda la raza humana, por lo tanto hay una unidad, hay un vínculo entre Adán y todos sus descendientes, y por eso el pecado tiene un aspecto legal, todos cayeron en condenación, tiene un aspecto de corrupción heredada y tiene un aspecto de el pecado personal, donde cada uno va a pecar porque al pecador el pecado le es natural. Por eso Agustín creía que había una conexión tanto espiritual como física entre Adán y sus descendientes. No es solamente biológica. ¿Está bien? De hecho, algunos de los hombres no creen que haya ni siquiera una relación biológica con Adán, ni siquiera que Adán fue un personaje histórico. Muchos de una manera loca, van a creer que el hombre es un descendiente del mono, habiendo un animal irracional. Pero Agustín afirma que hay una conexión física, biológica, pero también espiritual. Por lo tanto, Adán es el representante delante de Dios, de todos los hombres. Y eso está clarísimo en todo el capítulo 5 de Romanos.
El hombre, decía Agustín, está conectado espiritualmente con Adán en un sentido de que estamos unidos a él como nuestro representante. El hombre está conectado físicamente con Adán en que la caída afectó a su cuerpo. Noten que tras la caída, por lo tanto, la sentencia de muerte y todos los efectos de pecado. Por eso vemos claramente que ese cuerpo caído, como Pablo va a decir, va decayendo, lo que llama el tabernáculo externo, va decayendo. Toda la humanidad, por lo tanto, estaba en Adán. Y cuando este pecó, por lo tanto, todos pecaron en Adán, como decía Agustín, que todos estábamos en los lomos de Adán. Por eso, de acuerdo con las enseñanzas de Adán, de Agustín, acerca de la caída del pecado original, el pecado de Adán en el huerto, resultaron, por lo tanto, ocho consecuencias. La caída misma, la pérdida de la libertad, la obsesión de conocimiento, o sea, la mente tenebrecida, la pérdida de la gracia de Dios, destituidos de la gracia de Dios, la pérdida del paraíso, el lugar de estar en la presencia y disfrutar de la compañía de Dios, la presencia de la conciencia, esta inclinación presente de la cual el hombre no puede librarse por sí mismo, la muerte física y la culpa hereditaria. Por eso, para Agustín, la Biblia enseña que Adán fue creado bueno por Dios, pero esto no era inmutable. Él podía caer en transgresión de pecado. Por eso, esta caída fue desastrosa, destructiva, porque cuando Adán cayó en transgresión, él cayó a lo más profundo de la depravación, de la decadencia moral. Por eso la depravación total del hombre, y no solamente para con Adán, sino para con toda la humanidad, diferente de lo que decía Pelagio. Y el efecto de la caída, por lo tanto, fue la pérdida de la libertad de la voluntad del hombre. Aquí Agustín comienza a tocar el tema también de la libertad, que algunos llamarán de libre albedrío, vamos a hablar más adelante. El hombre fue originalmente creado con la inclinación o con la tendencia para hacer el bien, obedecer a Dios. La inclinación positiva, por lo tanto, se perdió con la desobediencia, con la caída, y pasa ahora a ser reemplazada por una inclinación hacia el mal o contraria a Dios. De manera que el hombre solo es libre para hacer el mal y es incapaz de hacer cualquier bien que sea agradable a Dios y que le pueda ayudar en su justificación. Es decir, su voluntad, que antes era ayudada por la gracia para ser usada para hacer el bien, ahora en la caída es destituida de la gracia y por lo tanto la voluntad del hombre es una fuente para el mal. Por eso la culpa hereditaria es consecuencia de la caída y significa que la condición, por lo tanto, de Adán después de la caída es transmitida a todos sus descendientes. Por eso eh, David decía, en pecado nací y en pecado me concebió mi madre. Todos los hombres tienen una inclinación o naturaleza pecaminosa, o sea, una predisposición al pecado. Por lo tanto, este es parte del hombre. También es descendiente de Adán ser pecador. Él nace en pecado. Por lo tanto, pecar es solo una cuestión de tiempo. Por eso el hombre no tiene libertad para obedecer a Dios en su condición de caída, natural, de caída. ¿Está bien? Él no quiere, ¿está bien? No desea.
y no puede hacerlo. Él se inclina hacia el mal siempre, a menos que la gracia de Dios venga a su encuentro y revierta los efectos de la caída. Todo pecado que el hombre comete, por lo tanto, tiene como raíz, como fundamento la caída. Y esto, por lo tanto, se manifiesta en esos tres aspectos. También en el sentido legal, también el hombre es culpado por este, la culpa de su representante que ha sido transmitida para él. El hombre es culpable por causa del pecado heredado, por lo tanto, la corrupción ha sido transmitida a todos los hombres. Bien, si estuviéramos presentes en la caída, también nosotros seríamos partícipes allí y somos también afectados por el pecado en el sentido de que somos culpables por nuestros pecados personales, es decir, lo que manifiesta que esta inclinación pecaminosa ha sido transmitida a todos los hombres. Por eso llegamos entonces a, a los conceptos aquí que queremos trabajar, que es libre albedrío y libre agencia. ¿Tiene el hombre libre albedrío o el hombre tiene libre agencia? ¿Tenía Adán libre albedrío o no? Entonces, el libre albedrío es esta capacidad de la voluntad humana de elegir entre alternativas genuinas, llamadas especialmente entre el bien y el mal moral, de manera autónoma, sin estar determinado por causas externas o internas. Entonces, el libre albedrío de un ser humano también no puede curarlo ni siquiera de un dolor de muelas, como dice Augustus, o de una llaga en el dedo. Y sin embargo, el hombre piensa locamente que ese libre albedrío tiene la facultad de curar su alma. El castigo más grande que Dios puede infligir a una persona en esa vida es dejarla en las manos de su propio libre albedrío del que tanto alardea. Entendamos aquí que el libre albedrío es un concepto filosófico y teológico, no es una, no hay una palabra bíblica para el libre albedrío. Por lo tanto, de algunas enseñanzas bíblicas nace, por lo tanto, el concepto de libre albedrío que habla de una libertad para elegir entre el bien y el mal de manera autónoma, sin ninguna influencia externa o interna. Esa es la idea. ¿Tá? Ya hemos visto que la corrupción de pecado o la caída afectó a toda la humanidad y, y que la fuente de todo mal es el pecado original que afecta a todos los hombres. Y hemos visto cómo cada corriente se relaciona con eso. Pero aquí vamos a ver, por lo tanto, que en el concepto bíblico defendido por Agustín, por Lutero, por Calvino, también que viene de Pablo, que viene de Dios, muestra que es necesario que nosotros consideremos a la condición miserable a cual el hombre cayó tras la caída, que es de extrema servidumbre degradante de la voluntad bajo el pecado. Eh, Cuando hablamos de la responsabilidad del ser humano, es decir, bíblicamente todo hombre es responsable moralmente delante de Dios. Por eso no podemos dejar de lado el tema del libre albedrío. Eh, no hay mucho material, ahora hay más que antes acerca de el concepto del libre albedrío a la luz de las escrituras. Pero históricamente han habido muchas discusiones y hay
discrepancia acerca del tema entre diferentes teólogos e incluso en los círculos reformados. Como nosotros venimos de un círculo calvinista, había en el seminario reformado, entonces para nosotros este tema tiene que ser un tema clarísimo, porque nosotros vamos a entender acá que el hombre no tiene lo que comúnmente llaman los arminianos, los pelagianos, los pelagianos, de libre albedrío. ¿Ah? Por eso hacemos una diferencia, un contraste entre libre albedrío y libre agencia. El primer, libre albedrío, es una propiedad singular. ¿Está bien? Y acá por propiedad singular, entiendan que en forma de comparación no es el concepto correcto o mejor para usarlo para nuestros padres, Adán y Eva, antes de la caída. ¿Está bien? Esta capacidad de elegir entre el bien y el mal lo tenían ellos. ¿Tá? Pero la pregunta es, ¿era autónoma? ¿No era influida por nada interno o externo? Entonces, era neutral la voluntad de Adán. Nosotros entendemos que la voluntad de Adán en el estado de perfección era influida por esta inclinación santa y perfecta que Dios le había dado. Ojo, no había inclinación pecaminosa, por lo tanto no era influido por eso, pero no era posible que no fuera influido por la inclinación perfecta y santa. Por lo tanto, el libre albedrío es un concepto que se pudiera de manera cuidadosa aplicarle a Adán y Eva en el huerto, pero no en el sentido pleno como lo defienden, ¿está bien? Los que hablan de libre albedrío. Ya la libre agencia es esta propiedad que es inherente o inalienable a todos los seres humanos. Bien, no puede ser un ser humano, no es posible ser un ser humano si no tenemos libre agencia. Ese es el punto. Entonces, por lo tanto, el libre albedrío, si alguien habla del libre albedrío como siendo la libertad que tiene la voluntad, siendo independiente de los otros movimientos del alma humana, es decir, la razón, los afectos, debemos negar la existencia de la misma. A bien, nosotros no podemos afirmar en ningún momento que existió, a bien, una libertad autónoma. La libertad siempre estuvo relacionada a los movimientos del alma humana. Por lo tanto, es decir, a la razón, a los afectos, también, y va a seguir en el estado de caída siendo así. La voluntad, como una de las facultades del alma, no es soberana. Por eso ella no es autónoma. Ella no puede este, actuar en contra de la voluntad de Dios. Por eso nosotros vamos a afirmar más adelante el llamamiento eficaz. ¿Está bien? No hay voluntad que pueda resistir la obra o el obrar del Espíritu Santo. Por lo tanto, el alma o la voluntad del hombre no es autónoma, no es independiente de los demás, de las demás facultades del alma, sino que depende del juicio, depende de la razón, depende de las posiciones afectivas. Noten que todo va a influir en el hombre, en sus elecciones. Entonces, una persona no va a tomar ninguna decisión sin ser guiada por la razón o por las emociones. ¿Está bien? Por lo tanto, el concepto de libre albedrío, que es autónomo, que es neutral, no es un concepto bíblico y por lo tanto nosotros lo rechazamos completamente. Si el libre albedrío significa la libre elección que la voluntad hace,
independientemente de las otras partes del alma, por eso debemos negarlo, porque la voluntad humana no controla las otras facultades, sino que es sierva de ella. ¿Está bien? Por eso, este, eh, Martín Lutero va a escribir sobre la voluntad como siendo esclava, ¿está bien? Sometida a todo lo que son las facultades del ser humano. Las decisiones de la voluntad siempre se basan en las disposiciones de las otras facultades. Es decir, nuestras elecciones son influidas por nuestros pensamientos, por nuestros afectos. ¿Está bien? Por lo tanto, no es algo independiente. Ahora, esto quiere decir que los reformadores niegan la doctrina del albedrío. Otra vez, no necesariamente, si por libre albedrío, ¿está bien? Alguien esté diciendo que es la voluntad del hombre que coopera o que trabaja en común acuerdo con las otras facultades del alma. Si es independiente, autónoma y neutral, esto los reformadores lo negarían. Pero déjenme decirles que el concepto de libre albedrío no es mejor concepto, aunque la confesión de fe, como este dice en el capítulo 9, en el idioma español lo use. No es el mismo concepto en inglés que free will o voluntad de libre. ¿Está bien? En español lo tradujeron malísimo por libre albedrío, pero eh, por eso queremos aclarar que va a depender mucho de lo que se entiende por libre albedrío. En la fe reformada, el concepto de libre albedrío, ¿está bien? Se entiende como la capacidad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de la caída, también cuando fueron creados por Dios, de elegir las cosas que coincidían con su naturaleza santa, pero que de alguna manera podían elegir lo que era contrario a su naturaleza santa. Pero el mejor concepto para eso es la libertad natural, lo que va a usar también la confesión de fe en el párrafo 1. También, pero una vez que el título es libre albedrío, también por libre albedrío entienda que la confesión de fe está hablando sobre la libertad natural que tenían nuestros primeros padres antes de la caída, que era esta tendencia, esta capacidad de elegir las cosas que coincidían, que eran conforme a la naturaleza santa, pero que sí, aunque ellos tenían solo inclinación para el bien, ellos podían elegir contrario a esta naturaleza santa. Entonces, noten acá la confesión de fe en el capítulo 9, en el párrafo 2, dice, el hombre en su estado de inocencia tenía la libertad y el poder de desear y hacer lo que es bueno y agradable a Dios, pero esa inocencia era mutable, podía cambiar, de tal manera que podía caer de esa libertad de poder, y fue lo que le pasó. Entonces Adán poseía noten que acá dice libertad y no dice libre albedrío. Entonces Adán poseía esa libertad de hacer todo lo que era justo y santo, pero también había sido dotado por Dios con la capacidad de desobedecer, de hacer lo que era contrario a la santidad a la cual fue creado de manera, a principio. Poseía lo que nadie más posee ahora, es decir, la capacidad de hacer algo que era contrario a su inclinación moral dominante. ¿Está bien? Solamente Adán y Eva tuvieron eso. Nadie más lo tuvo. Entonces, en ese sentido, él tenía la capacidad de elegir lo contrario. Siendo santo, siendo perfecto, podía elegir hacer lo malo como lo hizo. Así, el libre albedrío, por lo tanto, póngale entre comillas,
es parte de la naturaleza creada, pero no subsiste en la naturaleza caída. ¿Está bien? Entonces, si usáramos el concepto de libre albedrío para Adán y Eva, cuando ellos cayeron, se terminó. ¿Está bien? O sea, no existe más libre albedrío. Como pecadores no podemos hacer ningún bien espiritual. Lo dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay nada que podemos hacer que nos pueda conducir a la salvación. Por eso, en ese sentido, toda la raza humana está muerta en sus delitos y pecados. La gente está cegada por el pecado y es incapaz de convertirse o incluso de prepararse para ello. ¿Está bien? Entonces, nadie, por eso, a veces de manera equivocada decimos, yo me convertí. ¿Está bien? El hombre no puede hacer nada para convertirse. Ni siquiera puede prepararse para eso. ¿Está bien? No puede decir, bueno, yo en un determinado día busqué a Dios y después lo pedí que entrara en mi corazón o abrí mi corazón, lo que sea. ¿Está bien? Ese no es del hombre caído. Por lo tanto, en la caída, otra vez, el concepto, póngalo entre comillas, perdemos nuestro libre albedrío. Con la caída, la Biblia dice que la inclinación de la carne es enemistad contra Dios. Y dice más, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez, va a decir, no es justo ni siquiera uno solo. No hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado. O sea, no puede, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo lleva a Él. Noten que no tiene que ver con nada con la voluntad humana, o como podemos volver también a Juan, capítulo 1, cuando le va a decir así, que todos los que creyeron en él, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a saber los que creen su nombre, y eso no es del hombre, ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad del hombre. Por eso el hombre no va a desear, no va a querer, no va a buscar a Dios por sí mismo. Por eso el libro de Dios, si en algún momento existió, también murió con el hombre en la caída. Por eso la confesión de fe, en el capítulo 9, de párrafo 3, hablando sobre el estado de caída, dice, el hombre, mediante su caída, en el estado de pecado, noten acá, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Y aquí aprendemos a apreciar la gracia. Dios nos dio lo que nosotros no deseábamos ni merecíamos. De tal manera que un hombre natural, y hombre natural acá es el hombre sin Dios, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Noten que cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios, nosotros pasamos por una conversión. Esa conversión es obra de Dios. Nos preparamos nosotros, es Dios quien nos prepara. Por lo tanto, no es el hombre natural. Por otro lado, entonces, nosotros deberíamos usar la terminología libre agencia. Eso es lo que tiene todo hombre en la caída. Desde la caída, lo que el hombre tiene no. Ay, volvió. Bien, no sé. Bien, entonces estamos hablando sobre libre agencia. ¿Está bien? Ese es el concepto que debemos usar.
¿Qué es lo que tiene el hombre sin Cristo, sin Dios? Libre agencia y no libre albedrío. ¿Qué es la libre agencia? Pues esta capacidad de actuar. La palabra agencia viene de actuar, de hacer cosas. Por lo tanto, el hombre va, el hombre viene, el hombre hace, el hombre deshace. ¿Está bien? Eso es actuar, es agencia. ¿Está bien? El hombre es un agente racional, toma decisiones, expresa su voluntad, expresa sus deseos y es responsable moralmente por sus acciones. Así, la libre agencia es una capacidad que tienen todos los seres humanos. Por eso no es posible que seamos humanos sin libre agencia. También nadie puede prescindir de la libre agencia porque es característica del ser humano. También actuar basado en su razón, en sus emociones, en sus afectos. Sin la libre agencia, el hombre no sería lo que es, también no ser racional. Entonces, los hombres y los ángeles actúan de acuerdo con su naturaleza y es imposible que actúen en contra de ella. O sea, es esperable que los hombres actúen en conformidad con lo que ellos son. Pero la libre agencia, por lo tanto, es esa capacidad que tiene el hombre en el estado de caída, es decir, de todos los seres racionales, de actuar espontáneamente sin ser coaccionado desde el exterior. Por eso que nosotros no decimos que el hombre es un producto del medio. ¿Bien? El medio tiene peso, sí, puede influir, pero noten que el hombre, ¿se acuerdan? Vamos acá a pensar, Daniel y los tres amigos estaban en Babilonia. Y Babilonia era el mundo de nuestros días, el mundo contrario a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Guardaron sus corazones y vivieron una vida diferente. Por lo tanto, no fueron productos del medio. ¿También? Entonces, el problema no está en lo externo. ¿Dónde está el problema? En el corazón y en el interior. Por lo tanto, el hombre no es coaccionado, no es forzado por lo externo para caminar a cualquier lugar, sino el hombre hace lo que quiere y lo que le agrada. Sin embargo, a bien el hombre es llevado a hacer lo que coincida con su naturaleza. Y aquí la confesión de fe, en capítulo 9, una vez más, vuelve al estado de perfección. Cuando Adán y Eva están en el huerto, dice, Dios ha dotado la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada a hacer bien o hacer mal, a bien, por alguna necesidad absoluta de su naturaleza. Noten que el hombre nunca tuvo una voluntad neutral, nunca tuvo una voluntad neutral. Antes de la caída, su voluntad era influida por la santidad. Tras la caída, su voluntad es influida por el pecado. Entonces, en el estado original, él no era forzado ni determinado a hacer mal, sino a hacer bien. ¿Está bien? Eh, Ahora, los agentes libres actúan espontáneamente con autodeterminación, o sea, hacen lo que quieren. ¿Está bien? Por eso decimos, yo elijo comer papas y no boñatos. Yo elijo vestir azul y no rojo. ¿Está bien? Hay cosas que el hombre puede elegir y lo va a hacer basado en su razón y emoción. ¿Está bien? Él no es neutral. ¿Está bien? No va a decir, bueno, yo elijo el rojo porque el azul, ¿está bien? No tiene nada que ver conmigo, ¿está bien? Tiene que ver con las inclinaciones, las predisposiciones internas del corazón
El hombre, por eso elige lo que le gusta, lo que le agrada, lo que él quiere. Por eso siempre la voluntad del hombre se inclina de un lado al otro, dependiendo de cómo es su corazón o internamente. Los seres racionales son seres morales que actúan de acuerdo a las disposiciones internas. Antes la caída, disposición santa, después la caída, disposición pecaminosa. Entonces su voluntad no actúa independiente de su naturaleza. Y ahí las escrituras entonces nos enseñan que el hombre que fue creado con disposición e inclinación a bien santa, a bien, lo fue creado para actuar de manera moral. Por eso todo ser humano es responsable ante Dios. Adán no solamente fue creado con libre agencia, también para hacer las cosas, pero él también tenía la libertad natural que algunos llamarán de libre albedrío, también, pero que no era neutral ni autónoma. O sea, la capacidad de elegir lo contrario que ningún de sus descendientes llegó a poseer, teniendo una inclinación santa y perfecta, él eligió lo contrario. Y esta libertad natural o libre albedrío se perdió con la caída, y en ese sentido nuestros padres fueron únicos. Todos sus descendientes, cada uno de nosotros, ¿está bien? Ya no podemos actuar en contra de su naturaleza. Es decir, por eso decimos que el hombre en su estado de pecado no puede hacer lo que es bueno y santo por sí mismo. No lo va a desear, no lo puede hacer, ¿está bien? Por sí mismo. ¿Ah? Entonces, no es el concepto de libre albedrío arminiano es esto que esto depende del hombre. El hombre tiene la potestad de elegir o no hacer lo bueno, elegir o no a Dios, a la salvación. ¿Bien? Nunca el hombre lo va a desear, nunca lo va a buscar por sí mismo, a menos que Dios los levante de la muerte y ponga en el hombre toda la capacidad para hacerlo. Ahora, 9:30. Bien. Entonces es importante que tengamos presente que el ser racional siempre es impulsado por su ego, por su yo. Él nunca es conmovido por otra cosa que no sea su propio ego. Por eso el mayor problema nuestro somos nosotros mismos. Cuando el hombre hace cosas pecaminosas, hace lo que dice su corazón. Y eso lo va a explicar Cristo claramente en los evangelios cuando dice: del corazón del hombre proceden todas las cosas. Por eso cuando hace cosas santas y justas, lo hace a través de su yo interior que ha sido renovado por el Espíritu Santo. Por eso ustedes y yo podemos ahora hacer lo que es agradable, lo que es santo y lo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha renovado y nos ha dado una nueva inclinación. Todos los actos son autoinclinados y autodeterminados. Por eso que el hombre tiene responsabilidad por todo lo que hace. A mí yo no puedo decir, no fue culpa mía. Yo no lo quise hacer. Está bien, esa es la excusa del pecador. Yo quise, lo hice. Yo deseé, lo hice. ¿Está bien? Por eso Santiago va a decir que el problema del hombre está en la concupiscencia. El deseo alimentado en el corazón, ¿está bien? Es consumado y engendra muerte. Para ser responsable de sus actos, por lo tanto, el hombre tiene que simplemente actuar de acuerdo con su voluntad, de manera espontánea, sin ser forzado de fuera por nadie. Es decir, él actúa solamente de acuerdo con la disposición interna de su corazón. Así, miramos que originalmente, antes de la caída,
el hombre tenía la libertad natural, que para mí es mejor que el libre albedrío, porque otra vez el concepto de libre albedrío es cargado con autonomía y neutralidad, ¿tá? La libertad natural no, Dios creó el hombre con disposición santa y perfecta. Y el hombre se quedó solo después de la caída con la libre agencia porque perdió tanto el deseo como la capacidad de hacer lo bueno. O sea, el poder de actuar contra su naturaleza ahora pecaminosa. Por eso a menudo se pregunta si existe una diferencia entre libre agencia y libre albedrío. Y ahí veamos lo que dicen algunos de los teólogos tratando de mostrar por qué no usamos y por qué no debemos usar libre albedrío, sino libre agencia. Spurgeon dijo hace mucho tiempo, podemos creer en la agencia libre o libre agencia, pero el libre albedrío es simplemente ridículo. Y él se refiere al entendimiento antibíblico que venimos enfatizando, que la voluntad es libre para actuar de manera autónoma, independiente de la inclinación dominante. Lohen Botner, también en su libro de La Predestinación, dice, el hombre es un agente libre, pero no puede originar el amor de Dios en su corazón. Y acá nos acordamos, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y entonces él dice, su voluntad es libre en el sentido que no está controlada por ninguna fuerza externa a él. Así como el pájaro con una ala rota es libre para volar, pero no puede, el hombre natural es libre para venir a Dios, pero no puede y no va por sí mismo. Jonathan Edwards cambia un poquito las tecnologías acá, pero trata de decir lo mismo. Dice, como seres humanos caídos, tenemos nuestra libertad natural, el poder de actuar con nuestros deseos, libre agencia para el bien, pero perdemos la libertad moral. O sea, está hablando de la libertad que tenía Adán y Eva en el huerto, que incluye la predisposición, la inclinación, el deseo del alma hacia la justicia. Ningún hombre tiene eso más. Esta tendencia hacia la justicia fue lo que perdió en la caída. El doctor Herbert Campos, que va a estar con nosotros ese fin de semana, confrontando el pensamiento arminiano del libre albedrío, él dijo, es asombroso que los arminianos digan que esos hombres, teniendo conciencia corruptas, ceguera de corazón, siendo esclavos del pecado, esclavos de la corrupción y esclavos del diablo, todavía tienen libertad de voluntad o libre albedrío para ver, elegir cosas espiritualmente buenas. O sea, es una locura que uno pueda decir que hombres totalmente depravados deseen, quieran y puedan hacer lo bueno. Aquí, entonces, resumimos el pensamiento de Agustín. Agustín muestra en la primera columna, también con su enseñanza bíblica, el hombre, Adán y Eva, antes de la caída, era capaz de pecar y capaz de no pecar. La inclinación dominante era santa y perfecta, pero estaba la capacidad de no pecar y de pecar. Después de la caída, echado fuera del huerto, el hombre continúa con la capacidad de pecar, pero él pierde la capacidad de no pecar. Él es incapaz de no pecar. ¿Está bien? Por eso Juan escribe que dice que no tiene pecado, es mentiroso. Porque no podemos dejar de pecar. Ahora el hombre regenerado, renacido, el creyente, continúa con la capacidad de pecar. Por eso ustedes y yo pecamos, lamentablemente. Por más que seamos renovados por la gracia de Dios, todavía en ese cuerpo de pecado, todavía seguimos luchando con el pecado y muchas veces pecamos. Pero noten que algo precioso.
Cuando Dios nos renueva con su gracia, Él coloca en nosotros una nueva inclinación que nos capacita, que nos da poder para no pecar. Es por eso que Pablo dice, ya no somos más esclavos de pecado. Amén. Es por eso que ustedes y yo podemos crecer en santidad y vencer el pecado, y no pecar, y vencer la tentación. Pero esta es una lucha del tiempo presente. Vamos a seguir luchando con esta, el pecado que no debemos hacer y la obediencia que debemos darle a Dios. Pero eso tiene fin, eso va a terminar. En el estado de gloria no tiene acá el cambio drástico, importantísimo. En el estado de gloria, el hombre no será más capaz de pecar. ¿Ah, bien? Este, la resurrección, la glorificación, eliminará por siempre la capacidad, ¿ah, bien?, de pecar. Por lo tanto, el hombre es capaz de no pecar y incapaz de pecar. Por eso decirlo, con el estado eterno de gloria no habrá pecado, muerte, llanto, porque todas esas cosas ya habrán pasado. Bien, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Aquí es importante. Es importante entender que cuando nosotros pecamos, nuestra situación legal no cambia. Hablaremos más sobre eso cuando hablemos de santificación, también de la justificación, de la adopción. Pero noten que el pecado también no le quita al creyente su posición legal de Dios. Justificación es un acto de la gracia de Dios realizada una vez por siempre. Por eso cuando Dios nos declara justo, jamás perderemos la justicia de Cristo que ha sido imputada a nosotros. Eh, por eso la Biblia dice, hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por eso la salvación no está basada en los méritos. Como dice Pablo, ella es un don gratuito de Dios. Por eso la muerte de Cristo fue suficiente para pagar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo murió por los pecados y por todos los pecados sin ninguna distinción. Por eso, en términos teológicos, cuando caemos en pecado, conservamos nuestra justificación. Seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo miembros de la familia de Dios. Juan va a decir, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Él dice que esas cosas nos escribió para que no pecara. Pero si pecamos, abogado tenemos junto al Padre. Jesucristo es justo. Él es la propiciación por los pecados. Y luego en el capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, recuerda la promesa diciendo, Egipto, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. O sea, hablando de esos diferentes aspectos. Pecamos, seguimos siendo justificados, pero seremos glorificados. La lucha con el pecado permanece toda la vida. Pero no significa que perdemos nuestra posición como hijos de Dios. Seguimos siendo justos, seguimos siendo hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado con nosotros? Afecta nuestro compañerismo con Dios, afecta nuestra vida cristiana. Cuando pecamos, Dios no deja de amarnos. Al contrario, dice la Biblia que Él sigue amando y nos corrige, nos disciplina. Lo que pasa cuando nosotros pecamos es que nosotros vamos a traer tristeza a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia para no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Es decir, así como un hijo cuando desobedece a su padre trae tristeza al corazón de su padre, igualmente nosotros cuando pecamos traemos tristeza a Dios. Por eso, como un padre que ama a su hijo, lo corrige, lo disciplina, Dios hace lo mismo con nosotros, para nuestro bien, para nuestra santidad.
Cuando desobedecemos, entonces Dios se entristece, ¿está bien? Pero a la vez Él nos corrige, nos disciplina, buscando nuestra restauración. Por eso, en Apocalipsis 3 vemos el Señor Jesús hablando a la iglesia de la Odisea, diciendo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. No tiene acá, que Él dice que reprende y disciplina a los que ama. Y por lo tanto dice, sé celoso y arrepiéntete. Entonces vemos que el amor, la corrección, están relacionados en la misma declaración y esto permanece en toda la enseñanza bíblica acerca de nuestra certeza, seguridad de salvación. Por eso la confesión de fe va a decir en el capítulo 11, sesión 5, aunque nunca puedan caer del estado de justificación, por sus pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener restaurada la luz y el gozo de su presencia mientras no se humillen, confiesen sus pecados, pida perdón y renueve la fe y arrepentimiento. El pecado no afecta nuestra posición, afecta nuestra vida, afecta nuestra alegría, afecta nuestro testimonio, afecta nuestra relación con Dios. Por eso debemos arrepentirnos y volvernos a Dios en arrepentimiento. Por eso Hebreos 12 habla de este trato paternal de Dios con sus hijos cuando nosotros fallamos, Él nos corrige. Por eso nos enseña a orar, siempre confesando y pidiendo perdón por nuestros pecados. Cuando pecamos como cristianos, no es solo nuestra relación personal con Dios la que queda afectada, afecta nuestra vida, el servicio, afecta nuestro testimonio. Por eso Jesús nos advierte, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Por eso, cuando nos apartamos de la comunión con Cristo por un pecado, nuestra comunión con Cristo es afectada. Por eso el Nuevo Testamento con frecuencia va a enseñar y exhortarnos acerca de los efectos destructivos del pecado para los creyentes y mostrándonos que constantemente que nosotros no debemos ceder al pecado, porque Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el poder, nos ha dado su palabra, nos ha dado los medios de gracia para que nosotros no vivamos de pecado, sino que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios. Por eso, debemos entender que la vida cristiana y la certeza de justificación no nos habilita o no nos da permiso para vivir pecado. Sabemos que cada uno de nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para responder lo bueno y lo malo que hicimos. Y el Señor recompensará a los suyos, a bien por la vida de obediencia, no para salvación, a bien, sino como una recompensa de una vida santa y de obediencia. Bien, hasta acá vamos a quedarnos hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. La clase que viene eh, mencionaremos el pecado imperdonable, lo que es, para tener en claro, y ya entraremos entonces en la doctrina de la salvación, en la soteriología. Preguntas, comentarios. Tema que recién hablaste, profe, entonces sería mejor la libre agencia usar que la libre albedrío. Exactamente. Es el concepto más bíblico, más claro. ¿Está bien? Porque el concepto de libre albedrío siempre viene cargado con la idea de neutralidad y autonomía. ¿Está bien? Libre agencia no. El hombre actúa según la disposición interna de su corazón, la dominante.
¿Está bien? Se quedó claro, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos a, para poner de manera práctica, Arsenio. Eh, el no cristiano, el no creyente, la disposición dominante de su corazón es el pecado, hacer pecado. Por eso el incrédulo, bien, no ama a Dios, no busca a Dios y no va a hacer nada que sea justo a los ojos de Dios. Ah, eh, el cristiano que ha sido renovado por la gracia de Dios, él todavía puede pecar y lamentablemente muchas veces lo hace. ¿Está bien? Porque Dios no quita de nosotros la inclinación pecaminosa, quita el poder de ella. Ella no más tiene señorío sobre nosotros. Pero luchamos con el pecado y pecamos, lamentablemente. Pero Dios coloca en nosotros una nueva inclinación, santa, justa. Por eso amamos a Dios, por eso deseamos a Dios, por eso servimos a Dios, por eso queremos a Dios. En la vida cristiana, nosotros debemos nutrir a bien el hombre espiritual, a bien por, nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios, hacer uso de los medios de gracia, porque la inclinación, que es llamada también de vieja naturaleza o viejo hombre, necesita ser muerta o hacerla morir a diario. ¿Y cómo la hacemos morir? Revistiéndonos de la gracia, de los medios de gracia. Cuanto más llenos de la palabra de Dios, más lejos de pecado. Cuanto más lejos de la palabra de Dios, más susceptibles al pecado. También, por eso la libre agencia en el incrédulo, también va a ser solo hacia una dirección, y el creyente va a tener esa dirección también veces contraria a Dios, veces agradable a los ojos de Dios. Entonces la libre agencia también enseña que el hombre hace elecciones, ¿está bien? Elige con quién se casa, muchas veces lo hace mal, elige lo que come, muchas veces lo hace mal, elige lo que viste, muchas veces lo hace mal, ¿está bien? Porque la inclinación hacia pecar es la que manda en el incrédulo, ¿está bien? Entonces noten que las elecciones van siempre acompañadas del yo, del ego, ¿está bien? Ahora, el hombre sin Dios no puede elegir a Dios. No quiere, no desea y no lo va a hacer. ¿Está bien? Por eso nosotros no aceptamos el concepto arminiano de que la salvación es una elección o una decisión humana. Si dependiera de nosotros, jamás seríamos salvos. Pero Dios nos toma, nos hace nacer. Vamos a mirar eso después en la soteriología, nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva inclinación y nos lleva, por lo tanto, a Cristo. Amén. Y nosotros somos salvados por la gracia de Dios. Por eso le doy toda la gloria. Bien, ¿algo más? Tenemos ahí unos minutitos todavía. Bien, entonces, vamos a orar. Eh, Dándole gracias a Dios por nuestra clase. Eh, Semana que viene yo les comunico, yo estaré en viaje, estaré en Asunción, Paraguay. Si no me da para dar la clase físicamente, voy a subir la clase grabada. El día anterior grabo, ¿está bien? Va a depender un poco de las reuniones, de las visitas que vaya a hacer en Paraguay. También entonces, según vaya allá, yo les aviso, ¿está bien? Pero no, vamos a tener clase porque tenemos tiempo contado para cubrir nuestro material, ¿tá?
Oramos entonces. Arsenio, por favor, ore. Está muteado, Arsenio. Perdón. Padre Celestial, Dios del ejército, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial, Señor, de poder aprender juntos. Gracias te doy una vez más, Señor, por la vida del profesor, Señor, por su paciencia, Señor, por su tiempo, por su dedicación, Señor, para enseñarnos tu palabra. Y así todos juntos, Señor, podamos comprender y llevar tu palabra, Señor, en corrección, Señor, para que te conozca a ti, oh Dios. Hay mucha Amén. gente, Padre Celestial, que ignora tu nombre, Padre, pero así a través de tu palabra, conociendo, Señor, para que podamos llevarle, Señor, presentarle a ellos, Señor, a un Cristo vivo, presente, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por estas clases, gracias por la vida de cada uno, Señor, que ha dedicado su tiempo también de aprender y así, Señor, de enseñar a otra persona, Señor. Gracias, Padre Celestial, y que cada uno, Señor, pueda tener, Señor, un buen sueño, un buen descanso en esta noche, Señor. Te doy la Amén. gracia por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Nos Bendiciones, vemos. pastor. Bendiciones. Abrazos. Chao, chao. Chau, Chao, chau. chao.